Es de día o es de noche, no quiero perder, no quiero perder, no quiero llorar, no quiero perder. Y como una mañana perdida en la cama, que no importa que pase el ruido en la calle, no importa más. Y tú estás dormido y en tus sueños un beso para mí y estrellas perdidas tan llenas de otoño, llenas de mí. Pero yo tranquila espero un momento y que me llenes de besos y besos y besos. Y yo sé que contigo no voy a perder, no voy a perder, no voy a llorar, no voy a perder, no. Y que el ruido en la calle, la pluma al viento, la pluma al viento, y tú estás dormido y en tus sueños un beso para mí y estrellas perdidas tan llenas de otoño, llenas de mí. Pero yo tranquila espero un momento y que me llenes de besos y besos y besos. Saber Derecho, el programa para ti que no eres abogado. Bienvenido seas al conocimiento legal. ¿Qué tal? Buenas noches aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Les saluda Francisco Castañeda, abogado, conductor de este programa Saber Derecho. Bien, pues el tema de este programa, como todas las semanas tratando un programa distinto, vamos a hablar de lo que es legítima defensa o conocido vulgarmente como defensa propia. Y bien, es un tema que tiene que ver con el derecho penal. Son temas muy interesantes porque la pregunta sería ¿hasta qué punto y hasta dónde? Cuando tú te defiendes de un agresor, incluso el agresor te podía a ti denunciar, sí, porque tú le hiciste daño, ¿no? Qué curioso suena esto, pero créanme que en la práctica es lo que sucede. Y bueno, en el derecho penal existen algo que se llaman excluyentes. Esta figura jurídica o digamos esta idea del derecho de excluyentes de responsabilidad penal implica que una persona al realizar una conducta
un ministerio público o incluso un juez penal pueden decir que esa conducta no fue delictiva porque fue en razón, hablando ya del tema de legítima defensa o conocido como defensa propia, en este caso es una conducta que se realizó por una necesidad de sobreguardar o de resguardar o de proteger un término que se utiliza en derecho que se llama un derecho jurídicamente tutelado. ¿Qué quiere decir esto? Algo que incluso desde la Constitución y ya hablando del Código Penal en una forma más específica, protege, que en este caso es la integridad corporal o en su caso la vida. Y bueno, el concepto de legítima defensa en términos jurídicos es repeler una agresión real que está sucediendo en ese momento y que es inminente en protección de aspectos como en este caso les comentaba la vida, ¿sí? O el patrimonio corporal, es decir, el proteger nuestra integridad corporal, nuestro físico. En este caso, debe existir para que se dé la defensa propia o legítima defensa, que esta persona que se está defendiendo de un delincuente, utilice una forma de defenderse que sea, dice, racional en los medios que se emplean para protegerse y que no provoque una situación dolosa. Pero fíjense que es una situación muy, así como lo dice, en este caso, este concepto viene extraído del Código Penal Federal. Fíjense que es algo un poco complicado, porque una persona en una situación real que está siendo asaltada, está siendo apuntada con un arma de fuego, o incluso está siendo apuntado e incluso sintiendo el toqueteo de la punta de un arma blanca como un cuchillo, un picayelo o cualquier otro tipo de arma puede ser fabricada, en este caso blanca, pues esto pone muy nerviosa a una persona, yo creo que cualquier persona, y es una reacción normal y natural, que se empiecen a elevar diferentes niveles de estrés, se empiecen a generar estas reacciones que la ciencia la podría determinar muy bien, que en ese aspecto no me voy a meter porque no soy científico, tampoco médico, sino solo abogado, pero bueno, existe una cantidad inmensa de adrenalina que se corre en ese momento y la víctima, o en este caso, hablando de este ejemplo, una persona que está siendo asaltada, pues va a reaccionar de una forma incontrolable y puede incluso a llegar a traspasar este punto que yo estaba hablando de racionalidad en los medios que se emplean. Es decir, si una persona está siendo asaltada y de repente alcanza a tirar al agresor y ve una botella y se la quiebra en la cabeza, bueno, o sea, ya es una situación instintiva en donde una persona está defendiendo. Pero en este caso, para más adelante explicarlo, cómo el Ministerio Público estaría analizando esta situación para después consignar la averiguación previa donde se desarrolla y se narra toda la historia del caso que sucedió en una situación de legítima defensa o defensa propia, para que después esto se lleve el caso ante un juez penal y el juez penal también identifique y analice todo el expediente, la averiguación previa, haya o no haya razón, y ya después el juez pues ya diagnostique todo esto a través de una sentencia. Y miren, ejemplos de qué podría ser una legítima defensa, o en este caso les repito, conocido vulgarmente como defensa propia, porque bueno, en términos jurídicos es así, legítima defensa, pero todos lo conocemos, visto en la tele, en las películas, pues es propia. En un caso que sucedió el año pasado, muy interesante, fue cuando un grupo de delincuentes, cerca de las 12:30 de la mañana en el Distrito Federal, entraron a una casa de habitación para robar. ¿Qué hicieron? Llegaron, amedrentaron a un padre de familia y a su esposa y los amarraron a una silla, con unas maletas empezaron diferentes cosas tenía casa. Pero ¿qué creen? Que esta persona era un instructor de Kendo, entre 36 años de edad y es ex campeón de Kendo.
caso se trató, o como realmente también se conocería como el recurso no podía, de la hizo un corte amplio y muy profundo en la parte del abdomen. Los otros agresores, otro de ellos también logró también aplicar una cierta llave y lo dejó inmóvil, y los otros 3 agresores se fueron. Y estas personas ya después estando dentro ya con el Ministerio Público, sucedió que entonces pudieron diagnosticar que sí, en este caso sí hubo una legítima defensa, aún a pesar de que la persona utilizó el sable. Y bueno, ya en este caso de cómo se narran los hechos tal cual como se los acabo de decir, pues ya el Ministerio Público va diagnosticando y va haciendo análisis y va haciendo peritajes que más adelante los voy a hablar. Otro caso de legítima defensa es cuando una mujer está siendo forzada para ser abusada sexualmente, y esto aquí ya es una situación real. Y bueno, ya ustedes ya lo podrán llevar a la imaginación de una mujer que está siendo sujetada de las manos y en este caso el delincuente está arrebatándole sus prendas, y entonces en este caso no hay una situación donde la mujer puede evitar la agresión, porque si en este caso está, además de que fue acechada y además de que es sujeta, que es forzada ya físicamente, entonces en este caso no existe otra posibilidad más que la persona se puede defender. Y si esta mujer en una de esas alcanza a meter la mano a su bolsa y en eso trae a lo mejor una navaja, o a lo mejor trae unas tijeras y se la encaja al agresor, y penetra en una parte a lo mejor donde existe en este caso alguna arteria o algo que ponga en peligro la vida del delincuente, pues entonces estamos hablando de que esta persona también entra de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque aquí existe una situación donde es imposible que la víctima pueda salirse de esta situación de peligro. Y esa es otra de las cosas a las cuales el Código Penal menciona, que cuando no existe una posibilidad de poder evitar la agresión y se hace el uso de en este caso la víctima defenderse, estamos hablando también de otro caso de legítima defensa. 3, otro ejemplo, una persona que está caminando en la calle, va tranquila, se acaba de comprar un refresco, y de repente llega una camioneta, se acerca a la distancia donde él está y salen 2 personas tratándole de secuestrar. Y en este caso el agresor, al ir tras esta persona que iba toda tranquila, siendo la víctima, de repente esta persona se va corriendo, digamos que cerca de la entrada de una estación del tren ligero o metro, y va bajando corriendo, va el agresor tras él y sin querer el agresor se resbala, se pega y queda con paraplegia o cualquier otro tipo, digamos, de lesión. Estamos hablando de una situación donde la víctima no tenía ni la intención y fue una causa de fuerza mayor de que, bueno, el tipo que lo quería secuestrar sin querer queriendo, se tropezó, se cayó y se lesionó. Y como aquí ya no estamos hablando de algo que dependiera de la fuerza y de que se defendiera la víctima respecto a esta situación de secuestro, también estamos hablando de otra situación que el mismo Código Penal Federal menciona, que se puede establecer como un excluyente de responsabilidad penal, y en este caso encuadra en lo que se llamaría una legítima defensa. Y bueno, avanzando un poco ya en el tema, hay una palabra que muchos de ustedes han escuchado en latín que se llama corpus delicti, que bueno, ya para entenderlo en castellano, esto se llama cuerpo del delito. ¿Qué es esto? Miren, dentro de un procedimiento penal, el Ministerio Público lo primero que va a hacer es el análisis del cuerpo del delito, sea un Ministerio Público estatal que dependa de la Procuraduría del Estado de cualquier estado de la República, o sea un Ministerio Público Federal que depende de la PGR. ¿Y qué sucede en este caso? Bueno, lo primero que va a buscar el Ministerio Público es si existe alguna acción o alguna omisión
o una conducta que en este caso haya generado una lesión y que ponga en peligro la vida o la integridad corporal de una persona. 2, ¿qué personas intervinieron para que se realizara o se diera una lesión o se diera también el deceso de una persona? Otra, si dentro de este desarrollo del delito, y analizando, digamos, las circunstancias, cuáles fueron, cómo se dieron los hechos, hacer, digamos, una especie de aterrizaje, de una descripción lógica de cómo más o menos, digamos, armando el rompecabezas del lugar de los hechos respecto a lo que sucedió, si fue lesiones o fue ya un homicidio, como pudo haber terminado la situación, reconstruir los hechos y en este caso, bueno, analizar para entonces integrar la averiguación previa y entonces ya unir todas las piezas para, digamos, saber como un tipo de diagnóstico cómo se realizaron los hechos, ¿no? Un punto interesante que se llama el objeto material. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso si una persona en la que recae una lesión, en este caso la víctima, o en este caso llega a haber una muerte por parte de la víctima, en este caso analizar cuál fueron o qué se utilizó, qué medios se utilizaron para que la persona tuviera esa lesión o en este caso tuviera un deceso. Pero también hay otro punto interesante y habla ya sobre el tema de legítima defensa. Si en este caso es al contrario, si en este caso el agresor sufre una lesión o sufre la muerte, bueno, entonces ir reconstruyendo los hechos y entonces buscar cuál fue o cómo se dio la situación para que entonces recayera la lesión o en este caso sufría la muerte generada por parte de la víctima hacia el delincuente. 4, el punto que estaba mencionando hace un momento, bueno, ¿cuáles fueron los medios que se utilizaron para causar daño? En este caso, si yo como víctima estoy sufriendo un asalto, estoy sufriendo un secuestro y me defiendo y lesiono al delincuente, pues pararlo, ¿no? Si una botella o había un cúter o había a lo mejor lo de escoba, es unidad, digamos, de objetos que en este caso pude utilizar para poder defenderme de un... Otra es importante, en todas las novelas, ¿no? Está hablando de Fedor Dostoyevsky, de una de las grandes novelas que se estudia mucho, de hecho lo hemos estudiado a algunos diplomados de criminalística, de que es mi castigo, mucho ese libro. Bueno, donde se desarrollaron esta situación y donde la persona en este caso una lesiones, etc. Otra cosa es, bueno, una de las cosas que se menciona mucho en el derecho o que se menciona mucho en una palabra muy conocida donde se habla que estamos en un estado de derecho, que si ustedes ponen la tele van a ver a los políticos que hablan siempre con ese punto del estado de derecho. Bueno, estamos hablando de un concepto que viene de un autor de derecho que se llama Kelsen, donde se menciona que, bueno, nosotros como gobernados estamos sujetos a unas leyes, pero estas leyes fueron creadas por unas personas que nosotros como ciudadanos escogimos, que es el Estado, y entonces el Estado tiene obligación de encargarse en este caso de la seguridad pública y por tanto generar ciertas reglas que inviten a la sociedad de forma obligatoria, para que pues la gente se porte bien. Entonces, el Ministerio Público no puede detener, no puede investigar, no puede consignar a una persona detenida ante un juez para que se inicie un procedimiento de juicio penal si esto no está dentro de una ley. Entonces, siempre el Ministerio Público nunca va a poder inventar, siempre va a tener que sujetarse, en este caso, a un código penal y un código de procedimientos penales.
Otro punto que tiene que ver con el cuerpo de delito, es el tipo de delito por lo cual una persona, a través de defenderse de la agresión, es donde se encuadra. Es decir, yo hace rato mencionaba una situación que puede ser de lesiones, otra situación que puede ser de secuestro, otra situación que puede ser una causa, en este caso, de violación. O sea, el Ministerio Público tiene que encuadrar cuál fue el delito que pudo originar que una persona se defendiera de un agresor. Y bueno, aquí yo creo que es una parte interesante, porque en el derecho penal puede existir que en una conducta delictiva también se generan otras. Es decir, posiblemente una persona entró a una casa habitación, como lo decía hace un rato, y además de robar, también quiso intentar tratar de violar a una de las personas que estaba siendo robada dentro de su casa. E incluso además de querer violar, también intentar matarla. Entonces aquí ya estamos hablando de un concurso de delitos, es decir, que un delito empezó a generar otros delitos, y entonces ya se empiezan a generar algo que se llaman agravantes, y estas agravantes quiere decir que entre más se desarrollaron conductas delictivas, entonces ya estamos hablando también de más o menos hacer una cuenta matemática de cuál sería la condena y si la persona también tiene derecho a salir bajo fianza. Que bueno, hablando de lesiones, dependiendo si es posible, pero cuando hablamos ya de violación o homicidio, eso es imposible. No existe para este tipo de delitos no poder salir una persona bajo fianza, estar sujeta a un proceso, y pues mucho menos tampoco un secuestro. Y bueno, todo esto que les estoy mencionando lo empieza a ver y se empieza a desarrollar, y constitucionalmente está establecido que la labor del Ministerio Público es desarrollar todo esto, y ya en forma más enfocada y especializada dentro del proceso de averiguación previa, ya como todas las reglas que empieza a marcar ya en este caso el Código de Procedimientos Penales. Como les menciono, puede ser una situación donde el delito puede llevar, en este caso se puede ocupar de él el Ministerio Público de un estado, o en este caso, si estos delitos de los que se está ocupando el Ministerio Público del Estado también están dentro del Código Penal Federal, entonces la PGR podrá, a través de una solicitud, hacer uso de algo que se llama facultad de atracción, donde entonces atrae este caso, y entonces ya le pide todos los datos que investigó el Ministerio Público Estatal, se los pase al Ministerio Público Federal, que está solicitando que se lleve el caso a nivel federal, y entonces ya el Ministerio Público Federal ya resolverá sobre esta situación. Y bueno, todo esto, como les comento, se lleva durante la etapa de la averiguación previa. Y una vez que ya estudió todo esto el Ministerio Público, sea el federal o el estatal, entonces ya va a decidir dentro de las 48 horas, que es el tiempo que determina en este caso la Constitución y el Código de Procedimientos Penales, en investigar el Ministerio Público si en realidad existió o no existió en este caso, procede o no procede, que la acción que hizo en este caso la víctima para repeler una agresión, en realidad si es legítima defensa o no es legítima defensa, y lo que hizo más bien fue incurrir en un delito. Porque esa es una situación interesante que les comentaba en la pregunta del principio. O sea, yo en la práctica me ha tocado pues estar de los dos lados, y yo creo que cuando estás obviamente del lado de los buenos, que afortunadamente ese sí es donde me ha tocado, porque desgraciadamente mucha gente sí es inocente, y bueno, a veces los tildan de que ellos fueron los delincuentes. En este caso les hablaría de un caso de una persona que sabía artes marciales, sabía karate-do, y cuando él salió del cine, estaba viendo la puerta del carro del lado del conductor. Afortunadamente él iba solo,
y en eso ya llegó inmediatamente, rápidamente un sujeto por atrás y le empezó a apuntar con una pistola. Y le dijo, sabes que aquí están las llaves, llévatelo, pero vio que sentía que peligraba su vida, entonces hizo un movimiento que se utiliza en Karate-Do, aplicó la técnica que él durante mucho tiempo desarrolló siendo una persona segundo dan. Y entonces sucede que, como yo les comento, en esa situación de estrés, en esa situación de miedo, esta persona se defendió, logró desarmar a la persona y también además sacó lo que es tenía un tipo como bastón. En una parte de su asiento lo sacó y le empezó a pegar a esta persona, ¿no? Para que no se levantara. En este caso, tal vez por el miedo a volver a ser agredido, o pensar que a lo mejor fuera a haber más personas, ¿no? Que fueran acompañándolo con él. ¿Y qué sucede? Que en ese momento llega una policía municipal, empieza a ver la situación y se los llevan detenidos. ¿Y qué sucede? Que en este caso, ya sintiéndose más recuperado el delincuente, ante el Ministerio Público empieza a acusar de lesiones y de robo a mi cliente, siendo que se había defendido justamente de en este caso un intento de robo, utilizando un arma de fuego. Y bueno, en este caso, pues bueno, afortunadamente fueron varias razones para que esta persona no fuera consignada, no fuera detenida, y sí se le pudiera defender por la cuestión de legítima defensa, porque en primer lugar, pues la factura estaba a nombre de la persona, ¿no? En segundo lugar, pudieron todavía incluso rescatar y hacer un peritaje sobre las huellas dactilares del arma de fuego, y pues provenían en este caso el delincuente. Y qué afortunado, porque si habláramos sobre esa situación donde incluso los policías los policías municipales pudieron recoger el arma de fuego para entonces darse esta situación de un peritaje dactilar. Imagínense que a lo mejor en este caso que yo hablaba de mi cliente que se defendió o en este caso utilizó la legítima defensa para salvaguardar su vida. Imagínense que hubiera agarrado la pistola y que lo hubiera en este caso detonado ante el agresor. Ahí ya hubiera cambiado tal vez la circunstancia. ¿Por qué? Porque en este caso la defensa, que si hubiera sido el caso, mi cliente entonces se hubiera exacerbado y hubiera exagerado el medio de defensa, y entonces sí, en este caso ya no se hubiera convertido en legítima defensa porque exageró el medio y la forma en que se defendía del agresor. Entonces, ahí es en este punto donde tal vez es una situación, digamos, como una barrera invisible, donde no sabemos hasta qué punto puede ser legítima defensa, hasta qué punto no. Y bueno, amigos, vamos a un comercial, a un corte, y regresamos porque tenemos un invitado que nos va a hablar sobre cuestiones de arte marcial y defensa personal, que hoy en día, pues la verdad, es muy necesario. Regresamos después del corte y nos vamos con una buena canción. ¿Quieres darle impulso y ventas a tu negocio o a tu profesión? Anúnciate con nosotros. El día de hoy por internet las ventas son más grandes. Contáctanos al correo saberderechoradio@hotmail.com o búscanos en Facebook como Saber Derecho. Mándanos un mensaje inbox. Saber Derecho, el programa de derecho para no abogados.
Craft Abogados, asesoría jurídica en diversas ramas del derecho. Llámanos al 333-843-5455. Correo electrónico estrategia100@yahoo.com. Craft Abogados. Bien amigos, pues ya regresamos a Saber Derecho. Acabamos de irnos con un corte de una banda ochentera que en lo personal es mi favorita, de Eija, con uno de sus clásicos, Take On Me. Y bueno, hoy como los demás programas tenemos invitados, y el día de hoy tenemos al instructor Gerardo Mendoza, de un arte marcial que no ha tenido gran capacidad de difusión hasta cierto punto, pero que, bueno, mucha gente no la conoce, pero tiene una gran efectividad. Algo que se llama arte marcial ruso y se le conoce comúnmente como sistema. Buenas noches, Gerardo, bienvenido. Buenas noches, Francisco, mucho gusto en estar en tu programa. Gracias. A ver, platícanos, Gerardo. Les quiero comentar que yo invité al instructor porque, aparte de tocar este tema, pues la verdad, el día de hoy ya sufrimos diferentes situaciones, diferentes circunstancias, y la gente tiene la necesidad de saberse defender. Yo la otra vez le decía a una persona que aprender a defenderse ya no es un gusto, ya no es un mal necesario, ya es el hecho de ser responsable de ti mismo, porque a veces no va a estar la policía, a veces no va a haber, incluso nadie se va a meter cuando existe una situación de agresión o una situación de un confrontamiento. Entonces tú eres responsable de ti mismo por el hecho de aprender a defenderte. Gerardo, por favor quisiera que me dijeras a mí, a los que nos están escuchando, qué es esto de arte marcial ruso y de dónde proviene. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Hablar del arte marcial ruso es hablar de una forma de entrenar muy particular. Se trata esencialmente de una versión moderna de una suma de diferentes tradiciones de la antigua Unión Soviética y Rusia. Después de la caída del comunismo alrededor de los principios de los 90, muchas actividades culturales, tradiciones y conocimientos de diferente clase de Rusia emergieron y fueron comenzando a conocerse a nivel mundial. Una de estas actividades es el arte marcial ruso llamado sistema. El arte marcial ruso sistema se caracteriza por tener su origen en diversas actividades de un grupo étnico en Rusia, los grupos eslavos, en particular de comunidades que son muy conocidas por ser excelentes guerreros y jinetes, los famosos cosacos. Estos individuos, a lo largo de cientos de años en Rusia, antes del comunismo y después durante la época comunista, tuvieron sus actividades de defensa personal, de lucha, de actividades de deportes de combate, como una forma de desarrollo cultural. Después de la caída del comunismo, ellos contribuyeron a que esta actividad fuera conocida, poniendo y demostrando que su arte marcial era muy adaptable. Es un arte marcial muy práctico, muy fácil de aprender, muy directo, sencillo, y además es un arte marcial que ofrece una enorme cantidad de ventajas sobre otros tipos o características de artes marciales, otros estilos de defensa personal o deportes de contacto o de combate. Ahora fíjate, a mí, bueno, me llama la atención, ¿no? Porque de hecho en el YouTube tú le pones sistema, que esto se deletrea SYSTEMA, así como suena sistema, pero con Y, y salen videos y salen personas con pantalones y con cierta ropa de uso militar. Esto quiere decir que este arte marcial viene de los militares, o explícanos por favor. Sí, mira, era una tradición desde siglos antes en Rusia que prácticamente todos los hombres participaban en diferentes actividades que les permitían proteger y defender sus poblaciones, sus feudos, sus pueblos. Después, cuando estas tradiciones cayeron en cierto oscurantismo debido al ascenso de la política comunista en Rusia, estas actividades
fueron extraídas, fueron mantenidas en reserva y fueron perfeccionadas dentro de grupos de deporte y de investigación científica en la Unión Soviética para enseñarlo a guardaespaldas de élite y a grupos militares muy selectos dentro de la Unión Soviética. Muchos de estos primeros pioneros, estos fundadores, dejaron estos conocimientos a sus hijos, a familiares, quienes también tenían puestos y diferentes responsabilidades dentro del ejército y las Fuerzas Armadas, y muchos de ellos son incluso veteranos de diferentes conflictos. Es por ello que el sistema tiene un origen de tipo militar. Y aparte, bueno, te pregunto esto porque yo nunca he visto en las Olimpiadas, yo nunca he visto en la tele, digamos, un torneo de sistema. O sea, en este caso, es esto de sistema o arte marcial ruso, ¿tiene una aplicación deportiva, atlética? ¿Y cuál sería la diferencia de sistema a otro arte marcial, por ejemplo, militar, como el llamado Krav Maga, que se ha popularizado, o a otras artes marciales que también se han popularizado, como es el MMA o Vale Todo o Jiu-Jitsu, y lo que también sería el Taekwondo y demás? O sea, ¿sistema es deportivo, no es deportivo? ¿Y cuál es la diferencia de todas estas otras artes marciales? El sistema se podría considerar deportivo en el sentido de que es una actividad que te ayuda a desarrollar tu cultura física, tu salud, te sirve como una actividad recreativa, pero eso no significa que sea un deporte por sí. El sistema sí no tiene competencias, no tiene torneos, no tiene manejo de grados, ni una metodología en la cual la gente compita una contra otra. Hablando de otros estilos con un énfasis militarizado o con un origen militar, el sistema es muy diferente. Esto es debido a sus orígenes y a sus tradiciones. La cultura de los cosacos es una cultura muy humanista, una cultura con una enorme cantidad de fe en el desarrollo personal y físico de las personas, a diferencia de otras artes, las cuales tuvieron que nacer, como en el caso de Krav Maga, de la necesidad de defenderse en una situación de guerra, una situación de agresión hostil, en el cual, en este caso hablamos del pueblo judío, tuvo que aprender por medio del fundador diferentes formas, pero defenderse muy rápido, porque estaban siendo utilizados y agredidos muy fácilmente, mientras que el sistema viene de tradiciones de tipo más humanista y más dedicados a la diversión y también a la cultura en general. Ahora, yo les quiero comentar, yo he ido a clases con el instructor Gerardo Mendoza, y ahí se aplica algo que ahorita mencionabas, donde el sistema no solamente además sirve para condicionarte físicamente o hacer ejercicio, incluso de hecho se utilizan menos repeticiones y tiene una efectividad para la cuestión de condicionamiento físico más incluso que en un gimnasio, ¿no? Que la gente está haciendo mucho más repeticiones y hasta se llega a lastimar. La otra es que ahorita que mencionabas, se dice, incluso se puede leer en la página de Russian Martial Art, que es la página donde se encuentra la información en inglés, o Sistema Ruso, que es la página en español, donde se habla de que Sistema también tiene ejercicios o también le interesa la salud. Incluso se utiliza mucho la cuestión de respiración y incluso a mí se me figuró como muy tipo yoga. ¿Qué me podrías explicar al respecto esto de Sistema para la salud? Muy bien. Las tradiciones rusas, debido a las condiciones de pobreza, en las condiciones tan difíciles que vivían ellos, los obligaba a recurrir a diferentes tradiciones que les permitían conservar y mantener su salud en situaciones muy difíciles. En el caso de las actividades de sistema, básicamente se podrían resumir como actividades de masaje, actividades de templanza física, esto es diferentes formas de acondicionamiento físico para tolerar el frío o manejar ayuno, diferentes formas de ayuno, diferentes clases y tipos de ejercicios respiratorios y diferentes ejercicios y métodos para desarrollar un mayor control de la postura y un mejor estado físico al mantener sanas las articulaciones y la estructura y la alineación del cuerpo en general. Porque seguramente va a haber personas que escuchen y van a decir, oye,
Sí, me está interesando, me está gustando, pero entonces voy a entrar a practicar algo y me van a hacer militar. O hay otra gente que a lo mejor se va a emocionar y va a decir, ¡ay, no manches! Yo siempre quise ser militar y pues qué padre, me meto a este arte marcial para hacerme militar. O sea, en las clases la disciplina es militarizada, o sea, la gente se le empieza a inculcar algo de tipo militar, o solamente se habla del estilo de defensa que sale en este caso o bueno, de donde los fundadores de esta escuela de sistema que salen de Spetsnaz o de unidades de fuerzas especiales del ejército ruso, en este caso, salen, militarizan a la gente, o cómo es esta situación para que la gente lo sepa y lo entienda y lo conozca. Hay una situación muy interesante. Aun cuando tiene un origen militar, el arte marcial ruso sistema es totalmente humanista. En este sentido, procura que la gente sea feliz, procura que la gente desarrolle su potencial y procura que la gente se mantenga sana. Pero encontramos que la disciplina militar y muchas artes marciales y actividades de defensa personal basadas en conocimientos militares estresan y obligan a sus practicantes a tomar actitudes y diferentes formas de actuar y vivir que pueden ser perjudiciales a largo plazo. Afectan su equilibrio psíquico, pueden afectar su salud también. En este sentido, el sistema puede ser altamente serio, muy interesante, con muchas aplicaciones de defensa personal, pero procura mantener a la gente con la que entrena feliz. No se trata de convertir soldados en gente común, sino se trata de hacer que la gente común sea feliz y se sienta segura. O sea que además de defenderse, sienta incluso la satisfacción de practicarlo, si te ayuda en la cuestión física, manejar ejercicios para incluso pues verte bien, pero además defenderte de una situación real. Y estamos hablando de situación real, hablaríamos de defensa contra arma de fuego, contra cuchillo. Platícanos un poco al respecto, cuál sería, digamos, el enfoque de defensa a donde se aplicaría sistema en una situación real. De acuerdo. Una de las premisas en sistema es que no aprendemos a memorizar técnicas. Sabemos que tenemos que recurrir a diferentes formas y métodos de entrenamiento, pero ellos no están limitados por una u otra forma de entrenar. Ok, bueno, ahorita vamos a ir a un corte, pero regresamos para hablar todavía de lo que resta del tema legítima defensa y hablar todavía un poco más del arte marcial ruso llamado sistema con el instructor Gerardo Mendoza en Guadalajara, Jalisco. Vamos a una canción y regresamos. A ver, derecho. Comes like a stranger with forgotten shame, dressed up in memories once again. And there's nothing I can do. When I see her coming, I close my eyes. When I feel her presence, I hear her lies. Smooth hands are reaching out, strange words are reaching me, condemning me, just pulling me back down.
Muy bien, regresamos amigos a Saber Derecho. También nos fuimos con otro corte de otra banda del género synth pop o electropop, Elegant Machinery. Que también, si ustedes quieren alguna de las canciones, nos la pueden pedir por el correo saberderechoradio@hotmail.com. O nos pueden buscar por el Facebook como saberderecho.9. Y bueno, estamos hablando con el instructor Gerardo Mendoza de Sistema del Arte Marcial Ruso. Una pregunta, bueno, si Sistema o Arte Marcial Ruso no tiene técnicas como podría ser el judo, como podría ser grappling en caso de artes marciales mixtas, o jiu-jitsu, que sería como una de sus bases, o hapkido, o taekwondo, o el boxeo sobre técnicas de golpeo y demás. Entonces, si no hay, digamos, una técnica, ¿cómo se logra defenderse uno utilizando sistema? Muy buena pregunta, Francisco. Sistema es en sí una metodología de práctica de entrenamiento. Esta metodología se basa en las reacciones naturales del cuerpo, principalmente la del miedo, para poder generar movimiento. A partir de esa generación de movimientos, aprendemos, por ejemplo, a sumar nuestro movimiento al movimiento de otro agresor, o aprendemos a generar movimientos que nos van a permitir escapar, atacar, defendernos, y después, con más práctica, aprendemos a luchar, aprendemos a lanzar, aprendemos a utilizar armas, etc. Y es increíble, porque yo he visto los videos y como les digo, he ido a unas clases también con el instructor Gerardo, y te puedes defender dentro de un carro, si te quieren robar en un carro, en un elevador, lugares muy pequeños, si alguien te tiene acosado en la esquina de la pared, también hay posibilidades de defenderte, incluso si son 3 personas, tener más o menos una idea de cómo combatir con multioponentes, cómo defenderte si una persona está en el suelo. Es más, de hecho, estaba viendo una entrevista de Mikhail Reakpu, que es el que creó esta escuela de una de las escuelas de sistema, donde él decía que incluso allá en Rusia, que él es de Rusia, que viene de las Fuerzas Especiales Spetsnaz, de unidades operacionales de rescate, de secuestro y otras cosas, que incluso allá la gente que tiene discapacidad como falta de brazos y héroes practican con otras personas, porque se dice que no importa cuál sea tu condición, hay posibilidades de defenderte, ¿no es cierto? Sí, muy cierto. El sistema es un conocimiento y una metodología de entrenamiento altamente adaptable, muy personal y muy creativa. Permite a personas salir de problemas y una multitud de situaciones para las cuales muchos otros estilos de artes marciales no encontrarían respuesta. Gerardo, una pregunta para todas las personas que sí les llegó a interesar esto, de aprender a defenderse, porque les digo, es que una responsabilidad y ya es una necesidad. Dime, aquí en Guadalajara, Jalisco, que es donde tú impartes la instrucción de sistema o arte marcial ruso, ¿en qué dirección, cuáles son los horarios, y tu teléfono y forma de cómo las personas que nos escuchan se puedan contactar contigo? Muchas gracias. Bien, pueden encontrarnos en la calle Manuel M. Diegues, antes de la calle Marsella, en el número 18. Compartimos un local con la escuela Dojo Rujika de arte marcial japonés de Guadalajara. Estamos a sus órdenes los días lunes, miércoles y jueves en un horario de las 7 a las 8:30 de la noche. Sí, perdón. Están en lo que antes es Marsella, digamos, están casi a una cuadra de la Profeco aquí en Guadalajara, entre la calle Morelos e Hidalgo. La otra, si nos puedes pasar también tu celular para que se puedan contactar. Sí, cómo no. Pueden llamar por favor al 044 331 39 83 668. Ok, y si alguien te quisiera escribir para platicar contigo a nivel electrónico, ¿tienes página de Facebook? Sí, por supuesto. La página de Facebook es facebook.com armas.mx. Ok, ¿algún correo electrónico? Sí, como el correo electrónico es combate-ruso@hotmail. Ok, bueno, pues agradecemos mucho a nuestro invitado, Gerardo Mendoza de Sistema Arte Marcial Ruso, y bueno, ya te tendremos más adelante por aquí para tocar más temas al respecto de la defensa personal. Y bien, pues bueno, las cosas buenas desgraciadamente se están terminando. Vamos a seguir más con este tema de derecho penal y otros más.
cuestión de legítima defensa. Y bueno, cabe mencionar que habrá situaciones donde desgraciadamente una persona se tenga que defender de una agresión. Pero yo también soy de la idea de que, bueno, si no tienes de otra, es mejor defenderte. Y si desgraciadamente a veces tienes que hacer uso de algo para defenderte, pues la verdad hay veces que no puedes racionalmente pensar como lo dice el código. Pero sí, bueno, ya sería importante siempre verificar, siempre estar atento en la calle, siempre estar alerta para evitar una situación donde nos pueda meter inmersos a una situación violenta. Y bueno, cuando a veces no hay otra solución, pues bueno, tratar de defenderte y tener siempre a la mano el teléfono un abogado para que te pueda defender. Y bueno, ya llegamos al final de este tercer programa de Saber Derecho, un programa de derecho para personas que no son abogados, para que ustedes que nos están escuchando puedan comenzar a tener una cultura jurídica, que es lo que nos falta para poder saber elegir a un abogado, o en dado caso también, no para que tú te conviertas en un abogado, porque para ello pues tendrías que estudiar la carrera, una maestría y etcétera, pero sí por lo menos tener una base de qué poder hacer. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario nos pueden escribir a saberderechoradio@hotmail.com, o nos pueden encontrar en Facebook como saberderecho.9 o Saber Derecho, y ahí vas a ver un logotipo de un libro abierto que dice Saber Derecho con un árbol detrás. Y bueno, ahí recibimos sus dudas, sus comentarios y qué temas les gustaría que tocáramos. O, en dado caso, qué tal les pareció el programa, qué dudas también les surgieron y podérselas contestar. Y bueno, mi nombre es Francisco Castañeda, soy abogado de profesión, egresado de la UNIVA. Y bueno, este programa lo transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Y les agradecemos mucho escucharnos, y mañana martes podrán descargar de forma gratuita este programa y los anteriores. Muchas gracias y hasta pronto al próximo programa Saber Derecho. Craft Abogados, asesoría jurídica en diversas ramas del derecho. Llámanos al 333-843-5455. Correo electrónico estrategia100@yahoo.com. Craft Abogados.